Nuevo capítulo de Felicidades te independizaste con una ex compañera del colegio, así que nos conocemos de hace un tiempo, tanto Tomás y Pablo del equipo. Patricia Echeverry, nutricionista, bienvenida. Gracias, Tomás. Sí, estamos hablando antes. Un honor estar acá. No, felices de tenerte acá porque venís fresquita al camino independiente, o sea, le cae como anillo al dedo al capítulo de Felicidades te independizaste. Cuéntanos un poco de lo que veníais haciendo como nutricionista y un poco del proceso de decisión de independizarte. Mira, venía haciendo todas las pegas un poco diferentes la una de la otra. Trabajo en la Universidad del Desarrollo. Trabajo, bueno, con deportistas de manera aislada y en un centro. Ya venía haciendo eso por 2 años, incluso durante la pandemia. Y bueno, al final del día estábamos comentando un poquitito fuera de la grabación que como que fuimos llegando en mi cabeza 2 años después, el cálculo, la cantidad de pacientes que uno ya está viendo al mes, finalmente a la semana, ahora mismo. Y nada, pues uno empieza a hacer los cálculos y es un tema entre de cálculos y de libertad que por lo menos yo creo que una mayoría después del día de mañana opta por elegir este camino de la independencia. La verdad es que estoy feliz. Es poco, 2 meses, pero feliz, muy feliz. De eso se trata. ¿Cuáles han sido un poco los beneficios que has visto en estos 2 meses y cómo se comparaban con las expectativas que tenías mientras estabas ahí empleada haciendo los cálculos de cómo iba a ser tu vida y cómo era anteriormente? Mira, yo siempre se lo digo a todo el mundo cuando me preguntan, la mayoría, la verdad, de mis compañeras hoy por hoy es independiente, y siempre que me preguntan, yo el mayor beneficio lejos que voy a decir es el tiempo. Para mí ha sido sagrado. Como te digo, por lo general me estoy moviendo de un lugar a otro, ir a ver deportistas a su centro o lugar de entrenamiento, después volver a los campos clínicos o campos prácticos de la universidad y estar así todo el día. Entonces, estar físicamente en un lugar que te exige un horario, en el fondo me coartaba demasiado esa libertad de poder moverme o incluso más actividades por tener que cumplir un horario finalmente. Independiente si tenía paciente o no, este tema de cumplir con los horarios. Entonces, yo te diría que mi mayor beneficio, así lejos, 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 ha sido el tiempo, que te juro que lo aprecio demasiado, y bueno, y económicamente. ¿Cuáles han sido las como diferencias con los tiempos muertos? O sea, porque en un momento trabajáis, me imagino, con horario fijo de, no sé, digamos 9 a 5 en el centro y habían obviamente lapsos de donde no habían pacientes. ¿Cómo lo manejáis eso con tu vida como independiente o en qué estás ocupando ese tiempo como extra o muerto? La verdad que yo no lo consideraría muerto como independiente Claro. porque siempre tenía algo que hacer. Sí, mira, antes efectivamente yo creo que en todos los centros, clínicas te exigen, bueno, no sé si en toda la mayoría te exigen un horario, por ende esos espacios, entre comillas, muertos o libres, llamémoslo así, uno quiere pensar que es eficiente y la mayoría de las veces estaba intentando dedicar mi tiempo a, mira, si tengo otra tarea pendiente, suena lógico como cumplirla. Pero a veces que no, pues uno está cansado, sacáis la vuelta, yo creo que somos buenos para sacar la vuelta. Así que además trabajaba en un equipo con muchas más personas, entonces usaba ese tiempo en más como recreación, compartir con mis compañeros de trabajo. Entonces, yo te diría que era menos eficiente en ese sentido. Y hoy por hoy en esos espacios, entre comillas, muertos, lo uso en cosas de mi vida, sea personal o sea laboral. Afortunadamente estoy trabajando presencial al lado de donde vivo, a 1 minuto, 5 caminando. Por ende, ese espacio, si yo veo que, no sé, pues hay 2 horas, por ejemplo, que no tengo un paciente, vuelvo, vengo, almuerzo, o sea, lo uso en cosas realmente que necesito a lo largo del día. He visto tu Instagram, que estás ahí armando tu cuenta profesional. ¿Cómo te ha ido dándote a conocer? Que creo que es como el gran desafío que gente más temprana en su carrera, ¿no? O sea, dijiste que trabajaste 2 años en el centro y todo eso, pero como que la gran limitante de todo es no tengo experiencia o no tengo cómo darme a conocer. ¿Cómo lo estás enfrentando y qué recomendaciones le tenía a personas como más o menos en la misma situación? Claro.
Mira, como te digo, tengo muchas colegas que se están independizando y creo que ese es el mayor miedo, efectivamente, como cómo volver a armar, no desde cero, ya uno de una base, pero volver a armar lo que uno ya tenía, que todos sabemos que es cuestión de tiempo. No sé si fue un miedo para mí, en esta situación favorable para mí, yo tenía otro trabajo, pero efectivamente te juro que ha sido un desafío gigante el tema de darte a conocer, porque el boca a boca siempre va a estar y creo yo que es lo más lento que hay. Entonces, y además uno por una persona podrá llegar a tres personas, pero tampoco es que todos los pacientes te rederiven gente, entonces creo que hoy por hoy las redes sociales son la herramienta más potente para, para darte a conocer, para darle información, para acercarte en el fondo a las personas y obviamente poder captar más clientes. Y ha sido complejo, fíjate que uno lo ve como que ya subir un post a Instagram debe ser lo más fácil. Y yo admiro a los influencers, te lo juro. Es un desafío, no es solamente bajar la información, es agarrar la información que uno tiene, resumirla, después ver cómo la bajo y qué le interesa a la persona. Así que yo te diría que para mí ha sido un mix de entre marketing y estrategias de psicología, eh, pensar o ver qué es lo que la gente necesita o lo que me preguntaban recurrentemente y empezar desde ahí nomás, como quién soy yo, qué es lo que hago, resolver las dudas más habituales, mostrar parte de tu trabajo creo que también es importante, mucha gente no entiende lo que uno hace o no tiene por qué saber, entonces mostrar parte del trabajo y ya después las cosas que pueden interesarle, en mi caso nutrición podrían ser recetas, podría ser información, suplementos, por ejemplo. Pero ha sido difícil, debo admitirlo, porque sacar el tiempo para hacerlo y mover las redes sociales es complejo. Entonces yo, por lo menos en mi caso, he usado una estrategia de todo. Mailings masivos, personalizados, eh, recurrir a pacientes antiguos para citar en el fondo a control o comentarle esta nueva situación por si quieren seguir atendiéndose. Redes sociales, WhatsApp, ha sido toda la estrategia vía y por haber para volver a captar el flujo de pacientes que tenía uno anteriormente. Sí, lo único que te falta es ahí un baile en TikTok y ya la he hecho toda. Sí, me rehuso. Sí, no, pero sí, es interesante el enfrentar eso y está hablando un poco de estrategias de psicología, siendo nutricionista, que tenéis que enfrentar. ¿Quiénes son los referentes? O sea, hablaste ahí de los influencers son mis referentes, como quiénes en particular son tus referentes, siguen la misma línea profesional que tú o vaya a buscar inspiración en otros lados. Mira, por lo general, buena pregunta. Por lo general, esta soy yo y es mi escenario. Yo tiendo a buscar aquella como patita que a mí me falta demasiado y obviamente a la gente exitosa. Entonces, por ejemplo, algo que yo no hago en mi vida ni en mis consultas es la parte de las recetas, la cocina, la gastronomía. Entonces, creo que sigo muchos referentes en esa área para sacar ideas de algo que realmente soy nula. Pero como dicen por ahí, agarrar tu debilidad más grande e intentar como fortalecerla en el área profesional. Y ya después gente que hace exactamente lo mismo, como te decía, colegas en el área que se dedican, que son independientes hace años, eh, o nutricionistas que tienen muchos seguidores y empezar a ver qué contenido suben, cómo interactúan con su público en el fondo y ver que a veces lo que uno cree es algo que no le importa a los pacientes o al revés, todo, no sé, algo que interesa a uno jamás se le hubiera ocurrido, a veces cosas básicas que uno dice, mira, no se me hubiera ocurrido nada. Pero te diría que principalmente sigo en ese aspecto nutricionistas. No, ahí ya no me voy como a centros deportivos, a kinesiólogos, como que intento ceñirme al área para ver contenido relativamente similar. Lo que me ha servido en el último tiempo ha sido estas redes sociales o influencers que te muestran cómo potenciar tu red social. ¿Cachai? Como que hay algunos que tienen unas cuentas y te muestran cómo hacer tu perfil, qué información tiene que tener, cómo captar más gente, incluso venden cursos, pero eso también me ha seguido como para entender y ver videos, ideas de edición, cosas entretenidas. Sí, ahí tenéis que hacerlas todas, ¿no? No, no Es queda real. otra hasta que se pueda, es real, es real. Pero es entretenido al mismo tiempo. Creo yo que Sí, salir un poco del día a día, todo el día lo mismo, en el fondo de esta máquina y de la rutina, para mí
para mí te juro que me entretiene hacer estas cosas, por lo menos editar video, no digamos que soy experta, así que no le pongo mucho tiempo, pero me entretiene, sale, lo veo como algo más lúdico y algo que me beneficia más que como un cacho del que tengo que salir. Ujú. El, ¿Cómo enfrentaste la tarea de tener que hacer eso? Porque, no sé, como la psicología humana te va a llevar al tiro a no sé hacer esto, o esto está como más allá de mis capacidades, no me rindo, onda, acá lo ves, como qué había más allá, o qué había dentro de ti que decía como tengo que hacerlas para poder hacer esto, onda, qué significa Claro. ser nutricionista para ti y por qué estás persiguiendo este sueño. Claro, mira, lo bueno en ese sentido es que por lo menos ya tenía un poquito de experiencia en los lugares de trabajo anterior con el tema de redes sociales, entonces quizás para mí no fue tan grande el desafío, pero como te digo, de todas maneras a mí me gusta, siento que es como, mira, esto no lo sé hacer, metámonos de cabeza en esto, siempre y cuando, claro, sea algo que me gusta. Pero creo que es entretenido porque te desafía y te saca la rutina, entonces para mí era bastante entretenido como, oye, no tengo idea cómo, o sea, partir de nuevo, porque al final es como borrón y cuenta nueva, y partir investigando cómo hacerlo, dedicarle horas, ver videos efectivamente de cómo se hace, pero eso también yo lo extrapolo al quehacer profesional en lo mismo, como esa inquietud que uno tiene por seguir creciendo, eh, creo que va por ahí la cosa, por eso, por esa misma inquietud que estos cambios, la independización, entonces, nada, meterle con todo, es parte de, creo yo, y creo que el momento que uno se independiza sabe que esta es la como era de las redes sociales, que hay que hacerlo por ahí, que hay que mover las redes, que hay que buscar y que hay que estar en continua capacitación, continuo crecimiento en ese sentido. Así que, y creo yo que por lo menos tenía la parte de tecnología, no he sido nunca una persona así como que la tecnología me complique en exceso. De nuevo, como te digo, no le dedico horas porque ya la parte de diseño y creatividad no la tengo, pero por lo menos a mi favor estaba toda la tecnología de pequeña, nosotros igual somos millennials, entre comillas, ya estamos más viejos, pero entre comillas, y entonces sabíamos usar las redes sociales, sabemos que podemos ver un video que te enseña en 5 minutos a lograrlo, tenemos aplicaciones, como que está muy al alcance, quizá puede sonar como un desafío, pero en verdad está muy al alcance hoy por hoy la información. Ujú, ujú. El apellido al título nutricionista, ahí estáis bien metida en el área deportiva. ¿Por qué? Porque, buena pregunta. Desde que estaba en la universidad me interesaba mucho, y también fue parte de mi práctica profesional, el último año de la carrera. También pude ver que las otras áreas que me gustaban estaban muy saturadas en el mercado, entre que uno le pregunta a los tutores, a los profesores en el área y uno se da cuenta. Por experiencia empecé a aislarme un poco de aquellas áreas que yo creía que estaban más saturadas y, como te digo, estaba esta patita que me encantaba, que era el área del deporte. Entonces me gustaba cuando era un ramo, pero obviamente no sabía si me iba a gustar el día que lo ejerciera. Y cuando hice mi práctica profesional me encantó, me enamoré. Y ahí, cuando salí de la universidad, atendí de todos los tipos de pacientes, pero me di cuenta, o a mi parecer, obviamente porque también me gustaba más, que las personas que más cumplían o con mayor interés, ellas eran aquellas que o tenían un fin de rendimiento o que en el fondo ya estaban cambiando sus hábitos de vida, entonces ya han incorporado el ejercicio, por ejemplo, pero principalmente atletas de alto rendimiento o amateur que buscaban el rendimiento, cumplían mejor o yo sentía que me era más fácil llegar a ellos. Entonces ya después en la especialización ya ahí me terminé de dar cuenta que me encantaba, ya hasta el día de hoy. Sí. ¿Y eso ha tenido el retorno esperado? Como a nivel de el resto estaba como medio saturado, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has conversado con otras personas? Y qué ventaja te ha dado? Sí, yo creo que mira, en verdad ahora lo miro como profesora y cuando las alumnas me hacen esta pregunta, me cuesta responderla porque yo creo que sí está saturado, de nuevo, y nosotros tenemos los nutricionistas una competencia adicional que al mismo tiempo que las redes sociales son una herramienta, también tenemos a cualquier persona publicando información o publicando dietas o publicando lo que sea, entonces también te juegan contra. Te diría yo que está saturado, pero yo siempre he creído que el que busca encuentra. Entonces,
Sí, si lo vemos así, yo creo que cada vez hay más personas haciendo deporte, cada vez hay una mayor inversión también de parte del país en el ámbito deportivo. Entonces, de que ha ido creciendo. Este año la cantidad de clasificaciones a mundiales y deportistas con medallas y todo ha ido en aumento. Entonces, no quiero decir que está saturado, creo que cada vez va creciendo más y no me parece que aún esté saturado. Sí, hay harta competitividad, hay, como en todas partes, hay profesionales muy, muy buenos, eh, pero yo siempre he pensado que el que busca encuentra, entonces ser busquilla, ir a todos los lugares, hacer un listado de lugares donde uno le gustaría trabajar, en mi caso deportistas con los que te gustaría, y empezar a moverlo, y creo que hasta el día de hoy está mucho menos saturado que el resto del área, si bien ha ido en aumento y cada vez también a las nutricionistas mismas, cada vez más le interesa el área del deporte. Yo cada año recibo más alumnas que llegan a esta práctica de deporte, porque la tienen que elegir y la eligen cada año más personas, en comparación con otras áreas, por ejemplo, la nutrición clínica o cualquier otro aspecto, creo que está un poco más saturada. Sí, eso es interesante las personas que se empiezan a especializar y no solo en nutrición, sino también con psicólogos que se van por algo muy particular, eh, que empiezan a enfrentar estas como fuerzas externas o sea, claramente hay una oportunidad como más grande, o sea, mientras más especializado estás, más vale tu hora, tu consulta, el que busquilla la encuentra también Claro. es por el lado del paciente. O sea, el paciente se va a dedicar a buscar, especialmente un atleta de alto rendimiento, a el mejor o la mejor nutricionista deportiva para que su rendimiento sea mucho mejor. Claro. Pero está el arma de doble filo de las redes sociales, de influencers, etcétera, que pueden vender cursos y dieta y libros y cosas que claramente le funcionan a ellos. Como personas, o sea, no tienen ningún fundamento atrás de cómo funciona el cuerpo Claro. humano como a nivel más horizontal. Entonces, ¿cómo está enfrentando eso? ¿Cómo lo veis? ¿Qué desafíos le veía eso de ahora en adelante? Mira, yo creo que ha estado siempre, desde que al menos yo salí de la carrera, siempre estaba como, ay, pero Juanito hizo esto, o pero yo escuché que esto. Incluso, y esto es la más típica, en mi misma familia, todos saben más de nutrición que yo. No, no importa los estudios, todos saben más de nutrición y nadie sigue ningún consejo. Entonces, es parte de la educación, al final del día yo lo veo como cuando uno mismo va a la consulta de algún profesional de la salud y busca información, lo veo más que como una barrera, es como parte de la información que uno le tiene que dar al paciente. Y por otro lado, también le veo el beneficio que finalmente es, mira, si esta persona se dio la lata de investigar todo esto es porque le interesa el tema, realmente hay un interés detrás en una persona que en el fondo, no sé, no le interesa, uno nota, tanto, para mí los dos escenarios son buenos, si hay una persona que es la primera vez que ingresa a nutrición, bacán, porque tenemos mucho espacio para crecer, informar, y si es una persona como en el fondo que, claro, ya ha pasado, ha buscado o hay que derribar infinitos mitos, creo que igual es bueno, se generan conversaciones y grados de aprendizaje diferentes. Estás hablando con una persona con un entendimiento mayor, por ende también te desafía más a ti. Y de todas maneras hay que estar todo el rato buscando esta nueva dieta que me está hablando. Mil veces una vez me llegó, nunca se me va a olvidar, una paciente que me dijo, me dice la dieta de la lengua. Yo ni idea que era la dieta de la lengua, te juro que pensando que, no sé, era comer lengua vaca, no tengo idea. Y ahí me explicó que era este lugar que uno va y te analizan como la coloración y las bacterias que hay en la lengua y a partir de eso te generan una pauta. Entonces es entretenido porque hay que estar todo el rato renovando, te desafía a ti como profesional, a mí la verdad es que me gusta. Pero por otro lado, con los deportistas, aunque sea como independiente, lo bueno que uno tiene es que igual trabajas en un equipo interdisciplinario, igual tiene que estar esta conexión con el entrenador, tiene que estar esta conexión con el preparador físico, con el psicólogo. Entonces también te coayuda si uno ve que están siguiendo no las recomendaciones o que están optando por una práctica no saludable, te refuerzan, te ayudan a reforzar, son personas que ayudan a validar lo que tú le estás diciendo al deportista. Así que en ese Eso, sentido, sí, eso es súper entretenido, porque una de las cosas que más escucho es como que la vida independiente se hace súper solitaria. Como lo dijiste, o sea, cuando habían tiempos muertos, claro, echabas la talla con la persona al lado, tenías alguien con quien conversar, etcétera. Y cuando ya
la consulta eres tú, la estáis viendo, es como, ¿con, con quién hablo, con quién he hecho la talla? Sí, Sí, pero qué bueno. mira, lo hemos conversado también con amigas, porque a veces también ¿cómo se llama? Como que les ofrecen trabajos en lugares y ellas, incluso sabiendo, y esto me llamó mucho la atención, incluso sabiendo que el ingreso económico iba a ser menor, estaba todavía el cuestionamiento porque, obvio, estaba esta parte del equipo, del aprendizaje, me llamó harto la atención, la verdad, y yo pensaba, obviamente en ese momento no siendo independiente, yo decía, qué tan solo puede estar uno? Lo he comentado con hartas personas, psicólogos, por ejemplo, que efectivamente están más solos en el día a día, pero de nuevo, yo creo que el que busca encuentra. Yo no soy una persona que, a ver, hablo hasta por los codos, así que hasta con usted como equipo de encuadrado me dedico a hablarles, genero reuniones, estoy con colegas incluso buscando como, mira, cómo hacer un descuento si tú tiras este servicio y yo por mi lado este. Oye, me dieron ganas de publicar un paper, entonces contacto a la persona que me va a ayudar, a las múltiples personas en realidad. Entonces yo creo que sí, en el día a día, en el quehacer se puede volver más solo, entre comillas, porque igual estás con personas, pero yo creo que uno se puede mover efectivamente, así como mover redes sociales, impulsar esa colaboración en equipo que yo te hablaba, que independiente que no trabajemos todos con deportistas. El día de mañana se puede generar este vínculo con el gastroenterólogo, con el doctor, con el psicólogo, por ejemplo, del paciente, hablo muy desde el área de la nutrición, pero yo sé que uno puede buscar una conexión más allá. Y los mismos pacientes, para mí ya no es estar solo. Distinto sería, imagínate, yo fuera un programador y estuviera sola en mi computador todo el día, creo que ahí, claro, cuando me hiciera algún evento social, sería como el evento. Pero yo creo que igual el estar siempre conectado con diferentes personas igual te abre un mundo. En el caso de la nutrición son pacientes que si bien son recurrentes, no es una cita cada semana, entonces van cambiando. Todas las semanas va cambiando los pacientes, van cambiando las personas, el boca a boca, llega gente nueva. Igual es una nueva experiencia, yo por lo menos lo veo como eso, uno tiene la oportunidad de conocer gente nueva y salir del rol de profesional en la consulta y conocerlos un poquito más. Ujú. Ahí hablando de pacientes recurrentes, eso es como, me imagino que gran parte de ser nutricionista que trabaja con deportistas, o sea, la preparación es muy larga, el plan de entrenamiento es constante. ¿Cómo balanceáis tener el espacio, el calendario y la agenda abierta para alguien que es, o sea, fiel cliente, paciente tuyo y tomar nuevas oportunidades? Como, especialmente en tus principios, ahora que como que Claro. yo creo que todo es como sí, 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 porque después van a pasar todas estas cosas, pero también es importante como el servicio que estás entregando. ¿Cómo pensáis en eso? ¿Cuáles son las decisiones que pensáis al momento de mantengo el servicio o me empiezo a emplear un poquito más o quizás trabajo un poco más de horas? ¿Dónde estáis trazando las líneas? Claro. Yo particularmente abro más horas, efectivamente. Yo porque, mira, si bien uno puede jerarquizar, y creo que es importante también entender quién es más urgente, quién requiere mayor atención, eh, me parece que son todos igual de importantes, porque un paciente, un cliente antiguo, ese nivel de fidelidad, en el fondo hay que saber conservarlo mucho. O sea, si te están siguiendo y vienen hace demasiado tiempo y te están derivando sus conocidos y familiares, eh, para mí es un gran privilegio. Entonces no podría tirarlos como al fondo de la pirámide, así como, y a ti ya te he visto 5 veces, entonces te haces menos relevante. Y claro, la gente nueva, al final te diría yo que en mi caso abro más horas, porque como dices tú, cuando uno está empezando es un sí a todo, entonces tendería a abrir más horas para prestar el mismo servicio. Pero eso cuesta, es verdad que cuesta. En mi caso con los deportistas lo veo como aparte en el fondo. Entonces cuesta diferenciar entre a quién privilegio. Pero yo creo que siempre que uno tenga un sistema para jerarquizar, una especie de screening de quién necesita ahora este servicio y quién puede esperar o se puede postergar un pelito, ahí está la clave en verdad, o sea, tener uno como profesional herramientas para valorar de manera rápida quién requiere un servicio más urgente y quién no.
Dale, sí, me hace sentido. Oye, si querís profesora o docente, qué título le ponéis? Mira, me encanta docente, no sé, es como, Ya. ¿cachado? Cuando estás ahí te gustan los títulos, pero profesora es lo mismo. Ahora es raro porque yo no me dedico a hacer clases particularmente en el pregrado, sino ya más cuando están en el centro práctico. Entonces, Mm. en el día a día le llamamos como tutor, que al final es una persona que te ayuda a moldear tu futuro que hacer profesional. Hablando de futuro profesional, ¿cuáles son las preguntas que te están llegando y qué recomendaciones estáis dando? O más bien, ¿qué experiencia estáis compartiendo tú al futuro, a las futuras nutricionistas que van a salir al mercado en un par de años y se van a enfrentar, yo creo que a un mundo bien distinto post pandemia en el que las consultas han cambiado bastante? Claro. Mira, la pregunta número uno, que no sé si la hace todo el mundo, solo que a mí siempre me llama más la atención, es que te preguntan cómo te va a nivel económico. Es una respuesta amplia, porque de nuevo, el que busca encuentra, uno puede moverse entre rangos, pero es difícil conversar estos temas. Ahora, existen páginas, existen recursos donde uno puede ver, por ejemplo, más o menos la media del sueldo, del salario. Esa es una pregunta recurrente, porque yo creo que hay un miedo de repente a, oye, si me dedico a esta área puntual, ¿cómo me va a ir? Y es la que más me gusta, la verdad, pues, explicarles que es un área que si uno se mueve, bueno, como en cualquiera, te puede llegar a ir bien. A veces yo creo que yo misma veía como nutrición como una carrera que, oye, si me hubiera querido forrar, hubiera estudiado comercial, como que era una talla recurrente, entonces uno lo veía como, mira, si como nutricionista es poco probable o tendría que encontrar la América, descubrir la América para que me vaya muy bien, y creo que no es así. Entonces, es una de las preguntas que más me gusta en el fondo trabajar con las alumnas. También la pregunta claro, de si está saturada el área. Y como lo mencionábamos antes, yo creo que sí, entre comillas, no tanto como otra área. Todavía hay mucho que hacer, mucho que hacer desde el área de la nutrición deportiva. Entonces, esa otra. Y la tercera, te diría yo, esto estoy haciendo como un top 3 de lo más común, es como en qué consiste el quehacer y en el día a día. Entonces, a mí me encanta mostrar, en mi caso, que no me gusta la rutina, me encanta mostrar que es un trabajo, es una carrera que te permite demasiada flexibilidad. Puedo ser independiente, atender pacientes en los horarios que yo quiero, al mismo tiempo puedo ir a ver las selecciones a su club, entonces uno está en cancha, eh, al tiempo que uno puede ir, claro, a dictar una clase o estar con una alumna en la parte de docencia, o puedes estar publicando un paper, haciendo toda la parte de investigación por detrás, incluso grabar podcast. Me parece a mí que es una carrera demasiado variada. Entonces me encanta cuando me preguntan eso, así como si es todo el día lo mismo, todos los días. Y bueno, la persona que quiera lo hará así, pero creo que es una carrera que permite demasiada flexibilidad. Si tuvierais que volver a la U ahora, te estás graduando, ¿qué haríais distinto? Mira, lo primero es que yo pensaba que me iban a llover las pegas. El minuto que me estaba grabando pensé que me iban a llegar como 7 ofertas o que iba a ser demasiado fácil. O me imaginaba que mandaba el currículum y algo tenía que picar por un tema de probabilidades. Y no sé si lo cambiaría, porque en verdad pasar por ese proceso donde uno está en búsqueda y nadie te responde los mails, nadie te responde nada, ni siquiera es un no hay respuesta, te ayuda a formar este como especie de carácter de decir, bueno, sí, la que se tiene que mover soy yo. Entonces, pero sí quizás cambiaría un poco más la mentalidad, lo hubiera hecho desde un principio, de como que a mí me va a llegar todo, cuando es un área, es una carrera, o bueno, en ninguna creo que en verdad, o son los menos que te ayudan en las oportunidades. Yo creo que principalmente eso es lo que haría diferente y disfrutar más también, si uno se dedica de repente mucho al estudio, le pone mucho color, y la vida no está, el examen de grado, todo es crítico y todo es angustiante y todo es terrible, sobre todo el último año. Y si pudiera darme un consejo como volver atrás, nada era tan terrible finalmente, como disfrutar más estos procesos, aprender más de cada proceso y eso. ¿Cómo llegaste a valorar tu hora? Porque esa, siguiendo la línea de preguntas frecuentes, eso es
de las preguntas más frecuentes que nos llegan a nosotros, de particularmente personas que están como recién empezando, ¿cómo llegáis a poner el precio? Y también como con cómo te va a ir económicamente. Claro, Eh, ¿Cómo le poní un valor a tu hora en base a tu experiencia, conocimiento y todas las otras variables que juegan acá? claro. Mira, para mí una persona muy importante e influyente en mi vida es mi papá. Es ingeniero, entonces tiene esta cabeza práctica, pragmática, que me ayudó quizás un poco más en este proceso, pero es relativamente simple, entre comillas, porque hay que buscar el mercado en que está y dónde me posiciono yo sobre el promedio de ese mercado. Soy un recién egresado, por ejemplo, y no tengo por dónde cobrar lo mismo que está cobrando una persona que tiene años de experiencia. O sí, quizás, no sé, un proceso que tiene que valorar cada uno. En mi caso fue dónde me voy posicionando cada año en función a la media. Entonces, cuando ya lleva cierto tiempo de experiencia, oye, no, voy a cobrar un poco más en la consulta porque efectivamente el trabajo es más, porque además lo que uno le invierte al software, a la atención, al producto final que entrega, cada vez es más. Y ya después cuando me independicé, y esto es la mejor parte, uno valorar que hacer cálculos simples, como mira, si a mí antiguamente me llegaba esto por hora, creo que es una forma fácil de hacerlo, o por atención en el fondo, cuánto es lo que estoy dispuesto a cobrar. Hay muchas variables a considerar, por ejemplo, no puede ser tan barato que la gente sienta como, oye, cualquier cuestión de la atención, si uno cobrara 2.000 pesos, por ejemplo, creo que la gente diría algo, hay algo raro, no sé. Eh, pero como te digo, también tener en claro como, oye, mira, a mí ya no me está llegando un porcentaje, sino el 100% es para mí. Entonces, fijar un precio que te acomoda, donde uno cree que en el fondo mantienes todos tus clientes y los satisface en función al producto que le estás entregando. Y en mi caso, de todas maneras, fue un descuento al valor anterior. Entonces yo decía, mira, cualquier cosa que esté por debajo de lo que estaba cobrando antes, para mí es una ganancia, porque ahora el 100% es para mí y no un porcentaje inferior. Y para ellos también va a ayudar esta fidelización si es un precio menor, sobre todo pandemia ahora con la inflación. Yo sabía que no podía mantener los precios. Entonces, este equilibrio, pero hay que valorar infinitos factores, el arriendo de la consulta, del espacio, la inversión en los software, la inversión en la agenda, la inversión en el equipamiento, y decir, oye, ¿cuál es el punto de equilibrio sobre el cual yo pago todo esto? Y además hay una ganancia y ahí fijar tú cuál es la ganancia en el fondo que quieres tener. Es mucho precio, poco volumen, mucho volumen, bajo precio, infinita Mm. variable. Me gusta la palabra inversión, ahí al ladito del software. Mucha gente lo ve como un costo. ¿Qué beneficios te han traído los distintos softwares que ocupáis y por qué los catalogáis como una inversión? Yo creo que todos y más. El primero es la eficiencia de todo, de las tareas del día a día. Creo que por eso nacen al final. Y uno tiene que ser también lo suficientemente entrenado para saber que uno no lo puede hacer todo. Y si lo hace, finalmente el peor gasto de recursos y principalmente tiempo. Por ende, uno recurre a esta externalización de ciertos procesos, valorar, buscar. Eh, Así que yo creo que la plusvalía final para mí es siempre la eficiencia. En un lugar encuentro algo que me lo hace todo, o un aspecto muy importante de mi quehacer laboral, y me ahorra tiempo, y me ahorra trabajo, y me ahorra plata. Entonces, para mí sí es una inversión, porque en el fondo estoy ganando tiempo o estoy ganando, en el fondo, cualquier otro recurso. Lo veo como un pequeño precio a pagar. Y como te digo, hay que entender que ya hay gente que se dedica, que lo estudió, que lo hizo, y que lo sabe hacer mejor que tú. Si al final del día es eso. Uno podría igual optar por hacerlo uno solo, sobre todo ese miedo que uno tiene cuando está empezando, pero creo que es una plusvalía al servicio que se le entrega a los pacientes. En este caso particular, ponte tú la agenda. Si bien yo podía estar por WhatsApp y haciéndome un calendario en Google, creo que ya da una sensación de algo más profesional tener este servicio y que, bueno, viene por detrás con todos estos beneficios que te genera la boleta automáticamente, que te lleva la contabilidad, que genera los cobros, infinitos beneficios. Entonces, para mí es eficiencia y poder tener todo junto en un mismo lugar. Eso son principalmente la función de mis softwares. Perfecto. ¿Y más o menos cuántos manejáis?
Particularmente dos. Este que es de agendamiento, cobro, toda la parte como de administración de los pacientes, pongámosle, llamémoslo secretaria, de virtual, y por otro lado el de atención de nutrición, que al final es el particular del quehacer, donde relleno la ficha de los pacientes, donde genero los planes de alimentación, serían dos softwares. Perfecto. Oye, Pati, acá ya cerrando, ¿qué fue algo que esperaba y que te iba a preguntar y no te pregunté o que te hubiera gustado que te preguntara? Mm, si estoy feliz, por ejemplo, ¿Ya? para futuros, porque de nuevo, es que me toca muy cerca este tema, porque tengo sobre todo ahora una conocida que tenía mucho miedo a tomar esta decisión. En mi caso, como te decía yo, afortunadamente al principio nunca fue el miedo, porque había un respaldo atrás, pero era una decisión que yo sabía que tenía que tomar nomás, y la tomé. Entonces no hubo como tanto cabeza en ese, o procesamiento en la toma de la decisión. Pero sí tengo muchos conocidos o cercanos que hay mucho miedo por detrás, miedo de la parte económica, miedo de la inversión, todo lo que hemos hablado, como captación de pacientes, y cosas que a uno incluso no se le pueden ocurrir, que el día de mañana el equipo, por ejemplo, de dónde sacó el nivel de equipo. Entonces, eso, yo te diría que si soy feliz, ha sido para mí la mejor decisión del mundo. Para mí el tiempo es oro, y pasar ahora, no sé si, yo creo que quizás fue necesario también pasar por esos periodos y procesos para entender también hoy por hoy que ese tiempo era demasiado valioso, eh, y como estamos hablando lo mismo de los software, hacer más eficientes los procesos. Entonces, para mí es más eficiente estar en un lugar donde yo tomo todas las decisiones, la autonomía y el tiempo. Para mí es la mejor decisión para aquellos que no tienen cómo contrastarlo, quizás dejarle esa patita que es difícil, pero a nivel de lo que te retorna es muy grande si lo que tú buscas es autonomía, libertad y tiempo. Hay un mito bien grande, que el ser independiente te transforma en tu propio esclavo. ¿Cómo lo contrarrestáis con la palabra que acabas de decir, autonomía? No sé, quizás de nuevo, pues, quizás para un programador. No, porque al final no es un esclavo, de nuevo, es una inversión. Entonces, si uno le está dedicando tiempo, sigue siendo una inversión para uno, para el quehacer de uno, para el crecimiento de uno como profesional. Entonces, yo lo veo como antes, donde uno como empleado, por ejemplo, está haciendo crecer un equipo, o los esfuerzos en el fondo son más grandes y el retorno es menor. Cuando uno es independiente, si bien hay un esfuerzo, hay personas que invertirán más que otras, que sean más esclavos, pero el retorno siempre va a ser 100% para ti. Por ende, seguimos en la misma línea de la autonomía. Uno elige si quiere o no quiere ser el esclavo del tiempo, o cuánto tiempo le quiere invertir, ya no te lo imponen. Entonces, eh, eh, eso. Listo, nos quedamos con eso, con un poco de atreverse y salir a buscarla, porque el tener que buscarla te va a pasar en todas. Independiente, buscando la primera pega, buscando la siguiente pega, etcétera. Así que, Patti, muchísimas gracias por pasar por acá, contarnos de tu experiencia, de tu vida como nutricionista hasta el momento y ojalá poder retomar la conversación en un par de años más con nuevas historias de independiente y también ahí como docente. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de haber estado acá y acompañarlos. Así que espero vernos efectivamente en un tiempo más para reírnos de este podcast y ver qué pasó, qué se mantuvo, qué cambió. Un abrazo, chao. Chao.